Tú sabes en qué país naciste, lo llevas escrito en tu pasaporte, lo ves en los mapas y nunca has dudado que existe. Pero en julio de 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda, en Tokio, con un pasaporte emitido por un país que no figura en ningún mapa, Tauret. Vestía traje formal, hablaba francés, japonés y otros idiomas europeos, y portaba documentos empresariales que confirmaban su historia. Los oficiales pensaron que se trataba de un error, pero él mostró una actitud tranquila y segura. Afirmó que Tauret estaba entre Francia y España, y cuando vio que en su lugar aparecía el Principado de Andorra, se mostró desconcertado. Insistía en que su país había existido por más de 1000 años. Las autoridades decidieron retenerlo para investigar, mientras contactaban al hotel donde decía tener reservación. Nadie lo conocía. Llamaron a la empresa con la que aseguraba tener una reunión, pero allí tampoco habían oído hablar de él. Fue alojado en una habitación del aeropuerto bajo custodia. La puerta estaba cerrada y había guardias apostados afuera. No tenía cómo escapar. Si tú también sientes que hay cosas que no encajan en la historia que nos enseñaron, dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para descubrir lo que nadie más te cuenta. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. El hombre había desaparecido, junto con sus pertenencias, su pasaporte y todos sus documentos. No dejó señales de fuga, y las autoridades jamás lograron explicar qué había sucedido. A lo largo de las décadas han aparecido otros casos similares. Personas que afirman venir de países inexistentes, con pasaportes sellados, conocimiento preciso de lugares que nunca han estado en nuestros mapas, e incluso monedas de naciones desconocidas. Algunos creen que se trata de fraudes elaborados, otros sugieren errores de percepción colectiva, pero hay quienes plantean algo más radical, que estos viajeros vienen de dimensiones paralelas, realidades ligeramente distintas que de vez en cuando se cruzan con la nuestra. Si esto fuera cierto, significaría que no existe un único mundo, sino muchos, y que los mapas, por muy precisos que parezcan, solo reflejan una versión limitada de la realidad. La historia del hombre de Tauret no es solo una rareza de aeropuerto, es una grieta en nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la identidad nacional. Si alguien puede cruzar de un mundo a otro sin saberlo, ¿cuántas personas más han vivido vidas completas en lugares que para nosotros nunca existieron? Comenta si tú también has sentido que algo en tu mundo no encaja del todo. Durante los primeros interrogatorios, el hombre de Tauret demostró conocer detalles precisos de historia europea, acuerdos internacionales y estructuras políticas que, según él, incluían a su país en múltiples tratados. Sus billetes de avión tenían números válidos, su moneda era extraña pero tangible, y entre sus pertenencias había una licencia de conducir, emitida por el gobierno de Tauret. Los funcionarios japoneses, convencidos de que enfrentaban un caso de falsificación sofisticada, enviaron los documentos a peritos para su análisis. El resultado fue desconcertante. Los materiales coincidían con los estándares oficiales de la época, y no se detectó manipulación. Sin embargo, ningún país llamado Tauret existía, ni había existido en registros geográficos, históricos o diplomáticos. Fue entonces cuando surgieron preguntas que iban más allá de lo burocrático. ¿Era posible que alguien llegara a nuestra realidad desde un lugar que no figura en la nuestra? ¿Podría tratarse de una interferencia entre dimensiones, una fisura temporal o un punto de cruce que a veces se abre sin explicación? Aunque los investigadores del caso nunca lo reconocieron públicamente, existen reportes extraoficiales de otros incidentes similares, ocurridos en fronteras de países como Rusia, Brasil o Alemania, en los que individuos presentaban pasaportes de naciones no reconocidas que parecían completamente reales. En algunos casos, los viajeros reaccionaban con confusión, en otros con angustia, y algunos simplemente desaparecían poco después del incidente, como si nunca hubieran estado allí. En el caso de Tauret, lo más inquietante fue que el hombre parecía convencido de no haber hecho nada fuera de lo normal. Para él, Japón existía tal como lo conocía. El vuelo transcurrió sin anomalías y todo parecía en orden, hasta que alguien le dijo que su país no estaba en el mapa. Este tipo de casos plantea una posibilidad radical: que la realidad no sea fija
sino una red de versiones coexistentes, apenas separadas por variables imperceptibles. Si esas líneas se cruzan en puntos invisibles, podríamos encontrarnos con personas, estructuras o eventos que no pertenecen a nuestra línea de tiempo. Y lo más desconcertante es que ellos tampoco sabrían que están fuera de lugar. El caso fue archivado en Japón como sin resolución. El expediente desapareció de las bases públicas en los años siguientes y nunca más se supo del hombre de Tauret. Pero el relato no se borró. Continuó apareciendo en foros de aviación, círculos esotéricos, literatura conspirativa y hasta en declaraciones de exagentes de migración que juraban haber estado allí. Si todo esto fue un error administrativo, ¿por qué nunca volvió a ocurrir con alguien exactamente igual? Y si, por el contrario, ocurre más de lo que creemos, pero nadie lo reporta porque no sabe que su mundo ha cambiado. El caso de Tauret no solo resiste la lógica geopolítica, también pone en duda cómo construimos nuestra noción de realidad. Para el hombre que apareció en Tokio, su país era tan real como Japón o Francia. Sabía su historia. Tenía documentos válidos y recordaba haber viajado muchas veces sin problemas. Pero ¿y si la realidad que percibimos no depende solo de lo que existe, sino de lo que está sincronizado con nuestra propia línea temporal? Algunos científicos teóricos han planteado que la conciencia podría estar anclada a una dimensión específica, pero que los cuerpos, la materia y la información pueden deslizarse entre planos, que coexisten sin ser visibles entre sí. En otras palabras, podrías abrir los ojos un día y seguir en el mismo lugar, con las mismas personas, pero en una versión ligeramente distinta del mundo. Y no lo notarías hasta que algo no encaje. A veces un país, a veces una persona que debería estar muerta y aparece viva. O al revés. Estos errores de percepción colectiva han sido llamados efectos Mandela, y aunque suelen relacionarse con recuerdos distorsionados, algunos teóricos creen que podrían ser pruebas de pequeñas superposiciones entre dimensiones paralelas. El caso de Tauret encaja perfectamente en esa lógica. No es un error de memoria, es una aparición física, documentada y con elementos tangibles que desaparecieron de forma inexplicable. No hubo niebla, ni lapsos de tiempo, ni luces en el cielo. Solo un hombre que estaba en el lugar correcto, con los papeles correctos, pero en el mundo equivocado. ¿Y si lo mismo pudiera pasarle a cualquiera? ¿Y si mañana alguien llega a tu país con un pasaporte que menciona el tuyo como territorio desaparecido? Lo inquietante no es solo que alguien venga de un país que no existe, sino que al llegar lo descubra por primera vez. No sabría cómo explicarlo, no sabría a quién acudir, y cuando intentara demostrar que dice la verdad, todo indicaría que está equivocado. Así como ocurrió con el viajero de Tauret. Porque en este tipo de casos, lo que está en juego no es solo la validez de un documento, sino el lugar desde el cual se construye la verdad. Y si esa verdad depende de algo tan frágil como la coincidencia de un mapa, entonces tal vez deberíamos empezar a preguntarnos cuántas realidades caben en la misma Tierra. Y si las autoridades que las gobiernan tienen idea de cuántas veces se han cruzado sin notarlo. La pregunta que persiste es, ¿por qué un caso así no provocó un escándalo diplomático o al menos una investigación internacional? Si un individuo con documentos legítimos, identidad firme y conducta coherente aparece reclamando la existencia de un país que no está en ningún mapa, eso debería generar algo más que una nota de archivo. Pero no fue así. El informe se cerró con la etiqueta de desaparición no esclarecida y el incidente se desvaneció de los registros públicos. Algunos sostienen que fue silenciado intencionalmente por agencias que entienden más de lo que declaran. Otros creen que nadie pudo entender qué había pasado y que la ignorancia institucional fue lo único que permitió olvidar el caso. Pero una tercera posibilidad es más inquietante: que esta no haya sido la única vez que ocurrió algo así. Hay historias dispersas, ignoradas por la prensa, sobre personas que aparecen en carreteras vacías, en pueblos deshabitados o en puestos fronterizos, portando identificaciones que nadie puede verificar. En algunos casos, logran establecerse con otra identidad. En otros, desaparecen antes de que alguien pueda rastrearlos. El patrón es siempre el mismo. Individuos normales, coherentes, desorientados por una sola cosa. El mundo a su alrededor no coincide con el que conocían.
¿Y si esas personas no están mintiendo? ¿Y si en lugar de venir de otro país, vienen de otra versión del mundo? Hay una teoría que propone que el espacio-tiempo se comporta como un entramado vibracional. Según esta idea, cada elección, cada evento y cada colapso cuántico genera una ramificación. La mayoría de estas bifurcaciones jamás se cruzan, pero a veces, bajo ciertas condiciones desconocidas, hay interferencias, como cuando se superponen dos frecuencias distintas por accidente. Y en ese instante, aunque sea por un segundo, alguien cruza. Esto explicaría por qué el hombre de Tauret parecía tan seguro. Él no estaba actuando. En su mundo, Japón reconocía a su país. El vuelo era rutinario. Los hoteles y empresas existían y todo tenía sentido. Solo que ese no era el mundo al que había llegado. La lógica con la que construimos el mapa político global no contempla la posibilidad de superposición. Vivimos como si los países fueran entidades permanentes, pero la historia demuestra lo contrario. Hay naciones que han existido por siglos y han desaparecido sin dejar más rastro que una mención en libros olvidados. Tauret no es solo una anomalía en el sistema, es una advertencia sobre lo poco que entendemos de nuestra estructura geográfica y de lo frágil que es la continuidad entre lo que creemos real y lo que tal vez solo está alineado con nuestra percepción. Si este hombre dijo la verdad, entonces hay al menos otro mundo donde su país sigue existiendo. Y puede que alguien ahora mismo esté a punto de llegar desde allá. Aunque el caso de Tauret sea el más documentado, no es el único que sugiere la existencia de espacios liminales entre realidades. En 2008, un hombre fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con un pasaporte emitido por la República Federal de Nagala. Decía estar de paso hacia Canadá y su pasaporte mostraba entradas recientes a varios países, incluidos India y Sudáfrica. Las autoridades no lograron verificar su nacionalidad y lo deportaron sin más investigación. El hecho fue reportado en silencio y nunca se volvió a mencionar. Otro caso ocurrió en Brasil, donde una mujer intentó abrir una cuenta bancaria con una cédula emitida por la República de Cabinda. Cuando le dijeron que ese país no existía, entró en pánico. No podía entender qué estaba pasando. Tenía familiares registrados, referencias laborales, un contrato de alquiler, todo aparentemente real, dentro de un país que no figuraba en ningún sistema. Si sumamos estos eventos dispersos, los patrones se vuelven más claros. No se trata de impostores ni de alucinaciones, sino de piezas descolocadas en un rompecabezas mucho más grande. Hay historias, mapas, documentos y memorias que no encajan en nuestra línea de tiempo, pero que insisten en aparecer como si formaran parte de algo que aún no comprendemos. A lo largo de la historia, hemos asumido que la realidad es una sola, una línea recta que va del pasado al presente y que podemos mapear con precisión. Pero si Tauret existió en otra línea y alguien cruzó sin saberlo, entonces la pregunta cambia. Ya no es si ese país existió, es si seguimos habitando el mismo mundo desde que escuchamos por primera vez esta historia. Porque si la realidad puede deslizarse entre versiones, entonces nadie está a salvo de despertar un día en un lugar casi idéntico al suyo, pero con una diferencia que lo cambia todo. Esa idea es inquietante porque es silenciosa. No hay portales visibles ni transiciones espectaculares, solo un detalle que no encaja, un nombre que no reconoces, un país que nunca estuvo ahí y que de pronto aparece en tu memoria. En la superficie, el mundo sigue siendo el mismo, pero si observas con atención, hay señales, lugares que desaparecen, nombres que cambian, documentos que no se pueden verificar y personas que juran que vienen de sitios que jamás has escuchado nombrar. Tal vez el mapa del mundo no está completo, tal vez nunca lo estuvo. Y si eso es cierto, entonces lo que falta no es territorio, es comprensión. Comenta qué harías si alguien llega a tu ciudad con un pasaporte de un país que no aparece en ningún registro. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita si tú también sientes que hay realidades que se cruzan sin que nadie las note.